Bienvenidos a Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Enseñanzas y principios de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Hoy, el Dr. Ledesma te compartirá la segunda parte de la última lección de la serie Liderazgo al Día, titulada Resguardar. Liderazgo eficaz, cómo proteger a su iglesia. Grabado en vivo durante las conferencias de Liderazgo Enfocado. 5 cosas que deben hacer los pastores o líderes. Ahí le va. Rápidamente. No voy a leer mucha lectura porque si no me voy a tardar más de 1 hora con este tema. Y no quiero que salga tramado el último día de la conferencia. Los pastores deben evitar las situaciones que causen divisiones. Pastor, si tu iglesia se va a componer, componte. No hagas desatinar a tu pueblo nomás por tus cosas locas o caprichos o no estás siendo dirigido por el Señor. También los pastores nos equivocamos. Y tenemos que entender esto. Tenemos que cuidar esto. Miren lo que dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen ¿qué? Hay pastores tercos, hay pastores que no, o líderes que no entran en razón fácilmente. Y dice, es que ya sabes el pastor. Sí, tú eres el pastor, pero eso no quiere decir que tienen que ser terco. Entonces tenemos que evitar situaciones que causen argumentos en esta iglesia. Número 2, los pastores deberán enseñarle a los problemáticos a que se arrepientan. Si tú sabes que hay gente que causa problemas en la iglesia, tú tienes que llegar a él. No uses el púlpito para hablar ahí. No uses tu sermón para hablarle a 2 o 3 personas problemáticas. Ve a ellos. Enfréntalos. Cítalos. Invítalos al Starbucks. Algo que lo que sea un lugar neutral para ustedes, pero esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Corrigiendo, dice, tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen ¿de qué? Los problemáticos, los que causan problemas en la iglesia, pueden escapar del lazo del diablo. Y es nuestro trabajo como pastores, enseñarle a los problemáticos a que se arrepientan. Número 3, los pastores deben advertir a los problemáticos que las palabras negativas lastiman a otros. Hay gente que es muy negativa. Si no, vea a los 10 espías que dijeron no se puede, lastimaron a toda una congregación. También existe el bully cristiano, ¿sabía usted eso? Así que si hay gente lastimando con sus palabras, hay que decirle a los problemáticos, no, ten cuidado. Ten cuidado. Dice la Biblia que habla la verdad, pero habla la verdad en amor. En amor. Y tenemos que enseñarles a ellos ese tipo de trabajo. Ahí tiene la escritura. Los pastores, número 4, deben hacer ruegos por la armonía y unidad. Nunca deje de orar por la unidad y la armonía de su iglesia. Y más si sigue creciendo. Que el Señor esté constantemente haciendo esto. Voy a darles un testimonio, no voy a mencionar nombres, pero había una persona que empezó a dar unas palabras de profecías y primero era hacia mí buenas y después era hasta lo que yo me iba a morir. 2 o 3 veces que Dios no es profeta, yo no la conozco como profeta y le tuvimos que decir, no eres bienvenida aquí, no estamos de acuerdo contigo, no queremos que confundas a la iglesia, vete a confundir al diablo a donde quieras, pero aquí no. Y habló, inclusive fue la pastora Verónica que habló con ella y le dijo, ¿sabes qué? No puedes. No estás en línea con la visión de esta iglesia. Y es mejor ponernos morados una sola vez que rojos todas las veces. ¿Estamos bien? Tenemos que cuidar la iglesia. Mire, Pablo aquí dijo, ruego a Evodia y Síndique que vivan ¿qué? ¿Por qué? Porque las 2 estaban peleándose por el cargo de mujeres. Querían todas, cada una de ellas quería ser la directora de la sociedad de damas. De las Dorcas. Y no se hablaban. Lo bueno que iban a la misma iglesia. Y Pablo dijo, no, cálmense. Eran colaboradoras. Si usted estudia la vida de ellas, eran colaboradoras en el reino.
Pero entró un espíritu de división entre ellas que Pablo empezó a rogar por la unidad y les pidió a ellos que se dejaran de cosas. Número 5, los pastores deben reprender con autoridad. Ahí le va, si es necesario. Dije reprender con autoridad, no que regañe nomás por regañar. Si es necesario, reprender con autoridad. Mire lo que dice Pablo. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Usa la autoridad de la palabra, la autoridad de tu testimonio, la autoridad, ahí te va, de tu ejemplo. Porque si tú no das con tu ejemplo, ¿cómo vas a hablar con autoridad de algo que quieras corregir? Es muy importante el ejemplo del líder, la autoridad del líder y la palabra del líder. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué la gente deja la iglesia? Voy a darles algunas razones por qué la gente deja la iglesia. Número 1, enfermedades. Simplemente por enfermedades. Entiendo. Este es un factor importante que la iglesia debe de entender. Mire, hay personas porque están enfermas, ya no pueden acudir a la iglesia. A estas personas son las que debemos ir a ministrar. Hay gente que no puede venir ya. La persona que yo fui a visitar ya no puede venir. Está grave. Fui a orar por ella. Inclusive yo ni sabía el salmo que yo escogí para leerle. Y ahora es mi salmo favorito, pastor. Estuve orando por ella. Entonces la iglesia tiene que ir hacia ella. Hacia esas personas que ya no pueden salir de su casa. Porque tal vez en un tiempo te sirvieron. ¿Cuándo vas a hacer el funeral? El 7. El 7 de la hermana Dora, una ancianita casi de 90 años, fue a urgir, se nos fue con el Señor hace como 2 meses, se va a hacer un servicio y me tocó estar con la hermana Aida y su esposo fue mi hermano Alex. Ahí estuvimos un sábado, unos 2 días antes de que muriera, ¿sí o no? Y hablamos, ella estaba contenta, estaba lista, inclusive ya no quería ni que oraran por ella para que Dios la sanara, sino para que se la llevara. Pero ¿qué hizo? La iglesia iba hacia ella. Mis líderes van hacia allá. Yo si puedo y tengo que hacerlo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya no pueden venir a la iglesia. Entendemos cuando la gente se enferma y por causa de ciertas enfermedades que ya no puede manejar, ya no puede caminar. La iglesia tiene la responsabilidad de ir hacia ellos y ministrarles. El hecho de que ya no vengan a tu iglesia quiere decir que los tienes que olvidar. No. Hay que cuidarlos todavía y que la iglesia siga extendiendo su brazo hacia ellos. La segunda razón, cambios de trabajo. Aquí hay gente que puede ser que te van a mandar a Los Ángeles, te van a cambiar de estado y se entiende. ¿Se entiende? Por eso la gente deja la iglesia, los cambian de trabajo, los promueven o consiguen un trabajo. Nosotros hemos perdido gente porque los cambian de trabajo, le dan otro trabajo y se van. ¿Ya? Inclusive la Biblia habla en Hechos capítulo 18 de Priscila y Aquiles, que eran personas que se mantenían mudándose. ¿Por qué? Porque hacían tiendas, andaban moviéndose constantemente. Inclusive la cita que usted tiene en su bosquejo está mal. Sí es Hechos 18, 1 al 3, pero la lectura está mal, es del capítulo 1. Pero usted más la lectura va y la busca en su Biblia. Pero habla de cuando Pablo y Aquiles y Silas y Priscila eran los que se movían. Por trabajo no podían permanecer en una iglesia, porque su trabajo los llevaba de un lugar a otro. Y eso los tenemos aquí también en nuestras iglesias, tú los tienes en tu iglesia. Entendemos que a veces se tienen que ir por esa razón. Nos duele dejarlos ir, pero ¿qué hacemos? Si no quieres que se vayan, dales trabajo y págales lo mismo. Que no se puede. Y por eso los perdemos. La tercera razón que la gente deja la iglesia, por temor de rendir cuentas a alguien. Hay gente muy rebelde que tú ya no quiere sujetarse a una iglesia. Sujetarse a una iglesia. Mañana tenemos una evaluación por 4 o 5 horas aquí de los pastores. Voy a darles una enseñanza mañana por qué es importante pertenecer o ser miembro de una iglesia. Y por qué la iglesia ahora gente no quiere pertenecer a una iglesia. ¿Por qué no quiere hacer un compromiso? Podemos ser miembros del Costco, podemos ser miembros del SAM, podemos ser miembros de otras cosas, pero menos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a veces no ponemos los beneficios correctos que ellos tienen que entender para quedarse en una iglesia. Y yo quiero decirle que hay mucha gente hoy en día en las iglesias que no quieren rendir cuentas, que además quieren venir de vez en cuando, inclusive ven a la iglesia como un hobby, como un pasatiempo y cuando les sobra tiempo. Y hay gente así. Número 4, se van al mundo. Hay gente que simplemente se pierde.
¿Qué dijo Pablo de Demas? Me ha abandonado amando los placeres de ese mundo. Un hombre que había trabajado con Pablo por mucho tiempo y simplemente el diablo los llegó a engañar y se los llevó al mundo. Hay gente que dice, es que nunca fue salvo. ¿Y tú quién eres para decir eso? Cuando duró 30 años sirviendo al Señor y tú ya dices que no fue salvo, lo que parta, dice la Biblia, que tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que velar por ella, no tenemos que bajar la guardia. Y hay gente por descuido que se va al mundo. Número 5, las divisiones. Simplemente hay divisiones en las iglesias. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Os ruego, hermanos, que veléis, que vigiléis a los que causan ¿qué? Disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Y que os, ¿qué? Y que os, ¿qué? O sea, que no te vayas a la comida china con ellos. Dile, ponle la cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Porque ¿qué crees que va a ser la conversación? Evítalos. Dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios, ¿qué? Apetitos. Y por medio de palabras, ¿qué? Suaves y ligeras engañan los corazones de quienes. ¿Se fijan que esa gente que causa división se van por los más débiles? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué a mí no me habla la gente que divide mi iglesia? ¿Por qué no me invitan a sus fiestas? Inclusive, ¿por qué no me invitaron al primer servicio que tuvieron? Es que el diablo sabe a quién se le aparece. Hasta me dice, pastor, ¿a usted no lo invitaron? A mí me invitaron. Sí, porque eres ingenuo, inocentón, tarado. Esa es la versión Pepito habla hoy. Te dejaste engañar fácilmente y lo hacen en el nombre. Shut up and get a life. I'm getting mad. Nos vamos, sigue. Número 6. Number 6. La gente deja la iglesia por conflictos personales no resueltos. Ahora, qué interesante, porque yo he estudiado sobre esto y me descubrí, ahí le va, que esta es la razón número 1 del por qué la gente deja la iglesia. Conflictos de relaciones no resueltos. Ahí le va. El no poderse llevarse bien con otros. O el pedirle dinero a un hermano y ya no le puedes pagar, mejor te desapareces. En lugar de arreglar cuentas, de mejor de hablar, y se desaparece. Y no es el rapto, mi hermano. Simplemente desaparece. Y llegué a la conclusión yo que las personas deben aprender, tú y yo debemos aprender, en cómo tratar con el conflicto sin tener que divorciarnos de la iglesia. Y la gente se va de las iglesias por causa de que tienen conflicto en las relaciones. ¿Qué dice la Biblia? Arréglalos. Porque de todos modos te los vas a encontrar. Algo curioso me pasó, se los tengo que contar, porque mi pecho no es bodega. Fui a una conferencia, habíamos 2,000 personas. Estaba Eliseo ahí conmigo, yo estaba sentado, de 2,000 personas. En la silla del medio estaba Eliseo aquí. Estábamos en la conferencia, yo oí bulla, pues no puse atención, Eliseo volteó y de repente me sientan a un lado a la persona que me debió la iglesia hace 7 años. De 2,000 personas ahí. O sea, eso le pasa, Dios lo castigó porque llegó tarde. ¿Sabe lo que hizo? Cuando me vio, porque no se quería sentar ahí, porque él me vio y como me conoció mi perfil de William Levy por atrás, no se quería sentar ahí. Y se sentó. ¿Sabe lo que hizo? Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga. Ahí lo dejé. Fuimos al receso y le dije a Eliseo, y aquí está Eliseo, sí o no te lo dije. Cuando regresemos, ya no va a estar ahí. Va a desaparecer. El rapto. Dicho y hecho. Llegamos del receso y dije, Señor, no puede ser que hayas venido y a mí me dejes y a este te lo llevas.
Entonces todo lo que he creído fue mal. Ya después lo dibujé, solo que andaba ahí entre las veredas. Fíjese lo que tiene que suceder. Por no arreglar problemas, por no reconocer el pecado, por no reconocer el mal que le haces al cuerpo de Cristo. Yo comí a gusto. Yo llegué temprano. Pero mucha gente se va por conflictos no resueltos. Número 7, porque son enviados. Yo entiendo, hay gente que son enviados, son llamados a pastorear, o los misioneros, o simplemente que Dios los manda para una causa. Qué bueno, qué gloria a Dios. Hay que apoyar. Yo tengo gente, o sea, yo entiendo que son enviados, tienen un ministerio, por eso a veces no pueden venir todos los domingos. Ellos no son baquetones, tienen ministerio. Hay gente que no viene porque sí, son baquetones, se van con Disney. Si tienen miedo a pagar el diezmo, allá le dan más al diezmo al Disney. Mickey Mouse se los transea más. Aunque me dice, sí, pero compré un pase de un año, sí, te salió un $4,000. Y nomás da 500 al año de diezmos. Ese punto ya. Ahora, la última razón, y quiero que entienda, esta es una razón legítima, no se vaya a enojar. ¿Por qué la gente deja la iglesia? Número 8, porque se mueren. O sea, yo la entiendo esa. Inclusive, no me enojo. Inclusive, si se mueren y vienen a la iglesia, me voy a asustar. Mejor les digo, quédense ahí. Y más que estamos cerca de Halloween, no, hay que quédate. Es razonable, ¿verdad? Que no vengan a la iglesia porque mueren. ¿Cuántos entienden eso? A ver. ¿Verdad que sí, pastores? ¿Verdad que estamos en el mismo canal? O sea, se mueren. No se enoje porque ya le tocaba irse. Ya, Dios se lo llevó. Así que esa es una razón más de por qué la gente se va de la iglesia. Ahora, voy a darte algunas cosas rápidamente, cómo puedo o se puede proteger proteger a la iglesia de su unión. 5 cosas. En primer lugar, mantenga una actitud de aceptación. No les voy a leer todo el capítulo 14 de Romanos, pero nomás se los voy a relatar rápido. Pablo habla en todos estos capítulos. No te fijes, si lo puedo reducir en una sola frase, sería esto: no se fijen en pequeñeces. Si tú vas a pecar porque tu hermana come carne, si eso te afecta y esto, me dice Pablo, hermano, sean maduros. Si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Pablo nos empieza a relatar que los gustos, que tus convicciones o tus trasfondos no es el patrón de guía. O sea, tú tienes, y yo tengo que añadirle, porque mucha gente, tú no vas a estar de acuerdo en tu iglesia, quiero que entiendas, pero lo que sí puedes estar de acuerdo es añadirle gracia a lo que no estás de acuerdo. El problema de nosotros los cristianos es que no nos llenamos de la gracia de Dios para poder tolerar al hermano. Y por eso causamos divisiones y empezamos a hablar. Hermano, yo necesito la gracia de Dios sobre los hermanos porque yo voy a cometer errores. Y mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Y yo siempre les digo, si no está de acuerdo conmigo, está bien. Tienen todo el derecho a estar equivocados. ¿Para qué les alego? Perdónenme. Estoy de pastor. Pero entre la gente también hay gustos, hay géneros, hay muchas cosas que no tienen que hacerse doctrina. El problema es que nosotros hacemos doctrina. Mañana voy a hablarle a mi gente de por qué mucha gente no quiere unirse a la iglesia, porque luego los doctrinamos en cosas externas, si no empezamos en el crecimiento de ellos espiritualmente. Quítate esto, ponte esto, no hagas esto, porque sea. Entonces, imagínense, nomás cuando están delante de usted se van a portar bien, cuando están fuera de usted se van a seguir portando mal. ¿Por qué? Porque es un cambio externo, no interno. La iglesia está dentro, la membresía de la iglesia para que crezcas espiritualmente, para que madure, para que sepas la visión y los valores, no para que te cambiemos por fuera. Ese resultado lo da el cambio que hay dentro de ti. El problema es que muchos de nosotros nos peleamos por pequeñeces. Y no me gustó como, hay gente que se va, inclusive a veces me han dicho, dice, es que no me gusta la alabanza de la iglesia, no me gusta. Y yo le digo, a ver, espérame, ¿y quién te dijo que la alabanza era para ti? Si no es radio complacencia aquí. O sea, la alabanza es para el Señor. Al contrario, de vergüenza deberías de tener porque llegaste tarde y no alabaste al Señor. Porque mucha gente, es que no me gustó. ¿Y qué vas a hacer?
El hecho de que no te gusta la alabanza, no te gusta cómo predica el pastor Ledesma, o no, ok, está bien, pero no tienes que hacerlo tu doctrina. O sea, ve el cuadro grande, ve la iglesia, ve lo que Dios está haciendo. Es lo que tenemos que ver. Pero muchas veces nosotros hacemos y cometemos errores que, amados, simplemente lastiman al cuerpo de Cristo. Y Pablo está diciendo que si tu hermano va a pecar porque come carne, simplemente no comas carne delante de él. Pero puede seguir comiendo carne mientras, ya cuando se vaya y que se vaya con su taco de frijoles, pues saca la carne, mi amor. Saca la carne, saca el ribeye, gloria a Dios, aleluya. El problema de nosotros es que si no se hace como nosotros queremos, ellos están mal. No, no necesariamente. Tenemos que aceptar al pueblo de Dios porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Número 2, enfóquese en el propósito común. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de su iglesia? La iglesia Centro Familiar tiene un propósito, tiene una visión, tiene unos valores claves, tiene una misión. Y mañana vamos a hablar en la junta de la evaluación que tenemos, porque hemos crecido en un año. Bastante, más de lo que se esperaba. ¿Y por qué? Ahora, ¿qué vamos a hacer para retener a esa gente? Tenemos mucha gente nueva, gente que Dios está salvando constantemente. Y eso nos alegra. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que enfocarnos en el propósito común. Ahora, número 3, si usted quiere proteger la desunión, controle su lengua. Rehúse el andar en chismes. Así de sencillo. Como un líder de una iglesia, si a alguien se le acerca, usted deberá tener un filtro en su mente para poder filtrar la información que recibe. La Biblia nos dice que el chisme es pecado y cuando usted lo escucha, llega a ser compañero de ese chisme. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios, Efesios, no salga de vuestra boca ninguna palabra ¿qué? Mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento para que imparta ¿qué? Haga los que escuchen. Corte con el chisme, iglesia. Pastores, enséñenle a su gente que ya. A mí, yo no acepto que me traigan así cosas que, mira, me dijeron. ¿Quién? No le voy a decir, ¿sabes qué? Cállate. Yo no soy un bote de basura. A mí tráeme nombres para poder arreglar ese asunto. O dime quién fue para yo ir. Porque estamos jugando al juego, a la iglesita, o qué estamos haciendo. Hay que enseñarle al pueblo de Dios a madurar. Y yo no voy a ser partícipe en esto. A mí dame nombres para poder arreglar este asunto. Número 4. Apoya a su pastor. Aunque tal vez cometió errores, usted tiene que saber que es el hombre. Deje que Dios lo quite. No lo quite usted. Y no se una al pueblo que se está rebelando en contra de él. Recuerda cuando Samuel quiso ser quitado, él lo resintió. Y fue con Dios. Y Dios le dijo, mira, Samuel, cálmate. No es contra ti, es contra mí, porque yo te puse. Yo fui el que te puse. Ellos te quieren quitar, quieren rey, les voy a dar rey para que les dé carrilla. Pero es a mí el que me están rechazando. ¿Qué fue cuando Moisés era el líder principal y lo fue? Y entonces Aarón y María empezaron a hablar, a quejarse. ¿Por qué Dios más con él? ¿Y por qué Dios más con él? ¿Y quién? Si iban a los Starbucks de la tienda ahí enseguida, en el desierto. Y Dios se enojó, dice, ¿qué estás criticando a mi siervo? Yo lo elegí. Yo sé que es tartamudo. Yo sé que es manso y a veces se le bota la canica, pero yo lo escogí. Tú estás cuestionando lo que yo decidí y a quién, por quién me decidí. Y le dio lepra a María. El campamento se tuvo que detener por varios días hasta que ella sanara. Perjudicaron a todo el pueblo simplemente por chismes. Apoya a su pastor. Y si usted no está de acuerdo, ore por él. Y si no agarra la onda, póngale mano, pero no en el cuello. No diga, pastor, déjeme orar por usted, pero no en el cuello, no lo mate. Deje que Dios se lo lleve. Pero usted no lo mande por adelantado. Qué importante sentirse apoyado de la iglesia. Y más cuando, yo entiendo, una de las razones que yo no quería ser pastor, porque la iglesia hablaba mal de mi papá, yo era el hijo, yo estaba ahí, yo oía todas esas cosas. La gente ni piensa en la familia del pastor. Y eso no se hace. No se hace. Y mi papá les daba, inclusive hasta, yo me acuerdo que nosotros íbamos a trabajar a las pizcas y
Todos los 3 meses él traía todo el dinero, nos dejaba en la escuela y se iba con todos los hermanos, se los llevaba a pasear a todos. De los mismos que hablaban de él, se los llevaba a pasear. Hasta coraje daba. Ya me dan ganas de hablar de mi papá para que me lleve a pasear también a mí. Pero me detenía porque era mi padre. Siga y lo apoyamos. Siempre lo apoyamos, respetamos la autoridad. Y no solo porque era nuestro padre, creíamos en lo que Dios estaba haciendo en él. Y usted tiene que apoyar a su pastor. Ámelo. Yo no sé si todavía no se termina el mes de la apreciación, hágale algo a su pastor. ¿Dónde está el muertito aquí? Si no le ha hecho nada, antes de que termine, hágale algo, aunque sea cosquillas para que se ría, pero hágale algo al pobre. Pero pasan todo un mes que le dan para apreciar a un pastor y no, hombre. ¿Sabe cuándo van a hablar bien de su pastor? Cuando lo vea entendido. Es que él me prometió que me iba a casar. Sí, pues nunca te casaste, llevas 40 años, no te casas, hermano. Pues tampoco no va a esperar una eternidad. El problema de muchos de nosotros es que muy tarde valorizamos y apoyamos a lo que Dios nos quita. Apoyan a sus pastores. Y por último, y con esto termino, y el pueblo de Dios dice, practique el método de Dios para la resolución de conflictos. ¿Cómo solucionar conflictos? ¿Cuál es? Si tu hermano peca, dice Mateo, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. O sea, no dice aquí que lo pongas en Facebook, que vayas. Y luego dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. O sea, ya ponlo en disciplina. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, que sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Déjame decirte, como gentil, ¿qué quiere decir eso y recaudador? Fácil entender. Esa gente tenías que amarla. Por más de acuerdo que no estuvieras de ellos, porque son gentil, te cobran los impuestos, tienes que seguir amándolos. Y ahí tienes que ejercitar tu fe con ellos. Practica lo que... Mira, si hacemos lo que la Biblia dice, tu vida y la mía y la de la iglesia va a ser mucho más. Y la gente, cuando sabe que no vas a aceptar ni a tolerar cualquier palabra negativa que tú vengas con ellos, ya no van a venir contigo. Porque van a aprender, no, con este no. Con este no. Porque luego va con el pastor. Cuando alguien te dice, te voy a decir algo, pero no le digas a nadie, no le digas ni al pastor. Eso te debe levantar orejas. ¿Estamos bien? Cuide eso. La unidad es su responsabilidad. La iglesia también es de usted. Dios lo puso ahí a usted. Termino con estas 3 frases. Reunirnos es el principio. ¿Quiere empezar algo? Reúnase, júntese. Número 2, mantenerse juntos es avanzar. Y número 3, trabajar juntos es un éxito total. Trabajar juntos es un éxito total. Iglesia, pastores, líderes, yo los amo. Y yo espero bendición para su iglesia, no importa cómo haya empezado. Recuerde que cada día que pasa para usted, cada día que usted tiene, como hoy, siempre es una segunda oportunidad para hacer el bien. Si no lo hizo bien al principio, puede hacerlo hoy. Puede empezar a hacer el bien hoy. Enderece el barco, enderece la situación, proteja a su pastor, protege a tu gente, protege a tu iglesia, ámala. Ámala al grado que Jesús dice que está dispuesto a dar su vida por ella. Dios va a bendecir a la iglesia unida, a la iglesia que ame su voluntad y que se ame unos a otros. De eso se trata el liderazgo de hoy en día. Son principios que debemos nosotros
cultivarlos todos los días. ¿Aprendieron algo el día de hoy? Cierre sus ojos. Bueno, den un aplauso al Señor. Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias por la iglesia, por cada líder, por cada pastor, por cada iglesia aquí representada, Señor. Tú has puesto a cada hombre y mujer en los lugares correspondientes en donde se están desarrollando. Yo sé que a veces es difícil, Señor, la carga es pesada. A veces uno dice, ¿hasta cuándo voy a terminar con esta carga? Yo te pido que rodeas a cada pastor y a cada líder que está amando tu obra con gente de bien, que gente que te amen a ti, que amen la iglesia y que se amen mutuamente, Padre Dios. Bendice, Señor, a cada persona aquí. Sabemos, Señor, que no sabemos entendemos que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana o nuestro futuro, pero sabemos quién tiene nuestro futuro, y ese eres tú. Y tú nos has dado la iglesia por la que Cristo murió, para que hagamos cosas grandes en tu nombre. Y perdona todas las cosas que hemos hecho que han lastimado la obra. No ha sido nuestra intención, y te pedimos perdón por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. I needed you to stay here for a second. Esto está fuera del programa, pero yo quiero darle las gracias. Y sé que no soy el único pastor acá que le da las gracias por compartir de su vida tan desinteresadamente con nosotros. Cada reunión que nos hemos reunido, estaba en mi silla y cada una de las cosas, mi esposa y yo nos volteamos a ver y decimos, es para nosotros. Y sé que no soy el único, así que le quiero dar las gracias, pastor. Usted agradeció a todo el equipo, a toda la gente que hace esto posible mes a mes, pero alguien los tiene que liderar, alguien tiene que marcar el paso, y es usted, y por eso estoy agradecido por su vida, pastor. Muchísimas gracias. 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 Ponte de pie, por favor. Le damos a Dios las gracias por la vida del siervo, mi amigo, mi pastor Abel Ledesma. Gracias, pastor. Gracias. Thank you, pastor. Gracias por escuchar la lección Resguardar, liderazgo eficaz. Cómo proteger a su iglesia. La próxima semana, el Dr. Ledesma estará compartiendo una lección vital titulada En lo que te enfocas se expande. Te esperamos el próximo lunes. El deseo de Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando el liderazgo del mañana, hoy.